Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el miércoles 10 de octubre, una fecha bonita, no tanto por el día, porque este día nos recuerda más un terremoto que otra cosa, pero el día de hoy iniciamos el capítulo 11 de Lucas, y ese Evangelio 11 de Lucas, capítulo 11 de Lucas, comienza con el Padre Nuestro, y hoy vamos a tener una confrontación entre los dos Padres Nuestros que tenemos en el Evangelio. Tenemos una en Mateo y una en Lucas, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Y con el permiso ya de ustedes, podemos hacer, por supuesto, la confrontación, la comparación y sacar el mayor provecho que el texto permite. En la primera parte, complicado para Monseñor Romero, porque recibe una llamada de parte de el coronel Gutiérrez, Abdul Gutiérrez, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pidiéndole la intercesión para que ayuden a solucionar la toma de la embajada de Panamá, donde está el embajador también de Costa Rica como rehén. Y Monseñor le contesta: ya lo pidió la embajada de México y Venezuela y no hemos podido tener éxito, hemos enviado a la gente, pero le agradece el gesto, interesado en solucionar eso. Las tomas de las embajadas cada vez van siendo más frecuentes, más crueles, más fuertes, más duras, y así está la coyuntura en una etapa que le llamamos pre-insurreccional. Hay algo más delicado que la toma de una embajada, y es que en Arcatabo, las mismas hermanas que habían tenido problemas anteriormente son capturadas por la Guardia Nacional, porque una fuerza popular, una fuerza guerrillera, tiene capturado a un guardia nacional, y la guardia agarra a las monjitas, como quien dice: las agarramos a ustedes, y si no aparece el guardia, pues nos las matamos a ustedes. Y esa es la señal. Monseñor pide al coronel de Casa Presidencial de la Junta que interceda, y ciertamente las hermanas la liberan. Pero qué tensión indeseable. No se le desea esto absolutamente a nadie. Las monjitas que tienen que ver con una captura de un guardia por parte de las fuerzas populares de liberación, cualquier fuerza que haya sido que lo tenga capturado. Pero la situación es tensa y difícil para Monseñor. Por lo siguiente, hay una reunión con los amigos profesionales cercanos. Monseñor siempre pide la asesoría para que no vaya a decir una cosa y, digamos, inexacta a la hora de la predicación de la homilía del domingo. Tiene que decir las cosas bien precisas. Si son 3, son 3, si son 20, son 20, pero tiene que ser preciso. Monseñor recibía la asesoría. Monseñor Urioste, Rafael Urrutia, la señorita Doris Oseguera, y en otro momento hay otras personas, como el padre John Sobrino, el padre Yacuría, es decir, tenía un equipo que le daba asesoría. Y mire, pienso decir esto, ¿usted qué dice? Es decir, eso es una verdadera asesoría. Finalmente,
vuelve a tener Monseñor Romero la reunión con un periodista que cubre 80 medios, es un periodista mexicano, y Monseñor sigue insistiendo en la necesidad de que entienda el periodista que todo lo que Monseñor dice, lo dice desde el Evangelio. Nada sin el Evangelio, todo desde el Evangelio. Oigamos a Monseñor. Sábado 12 de enero. Hacia el mediodía me llamó el coronel Gutiérrez de Casa Presidencial para pedirme si podía mediar en el asunto de la ocupación de la Embajada de Panamá, donde además está como rehén el embajador de Costa Rica. Fue de parte del arzobispado a platicar con los ocupantes, que son las ligas populares, un bachiller de socorro jurídico, pero no quisieron aceptar esta mediación, pues ya la han pedido a los embajadores de Venezuela y México. Así respondí al coronel Gutiérrez y agradeció por lo menos nuestra buena voluntad, pero la situación ha seguido lo mismo en la Embajada de Panamá. Supimos por la tarde que en Arcatao las dos religiosas guadalupanas habían sido capturadas como rehenes por un guardia nacional que ha sido capturado por alguna organización popular. Nos dirigimos al ministro de Defensa y este mandó de la Guardia Nacional que fueran a investigar, y gracias a Dios a medianoche regresaron las hermanas, las cuales informaron que efectivamente habían estado prisioneras, separadas, con la amenaza de que si no aparecía el guardia que habían capturado las agrupaciones, las iban a matar a ellas. Almorcé con los sacerdotes Fabián Amaya, Monseñor Urioste, Rafael Urrutia y la señorita Doris Osegueda para asesorarme de la situación de la semana. Es interesante el criterio de Iglesia con que se orienta esta consulta que yo siento necesaria para mi homilía. Por la tarde, la visita de un periodista mexicano que cubre unos 80 medios de comunicación social. La conversación se prolongó por más de una hora y resultó muy interesante acerca de la situación del país y del papel que la Iglesia está jugando en este momento. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios en este miércoles 9 de octubre, miércoles de la semana número 27 del tiempo ordinario. Les decía en la primera sección que hoy nos toca estudiar el Padre Nuestro en Lucas, y vamos a procurar hacer esa confrontación de los dos textos, de los dos estilos del Padre Nuestro que tenemos, uno en Mateo y otro en Lucas. En la primera lectura estamos en el libro, la carta de los Gálatas. Es una carta auténtica de las 7 que tiene San Pablo. Gálatas es un referente para poder entender la tenacidad, la energía, la fuerza con la que actúa Pablo respecto al resto de los apóstoles. Leemos Gálatas 2, versículos del 1 al 2 y del 7 al 14, y dice lo siguiente: Al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina, y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Al contrario, aceptaron
que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido acordado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Lo mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No está fácil, pero en honor a la verdad, hay que hacer varias acotaciones de esta lectura del capítulo 2 de San Pablo a los Gálatas. Yo les invito a que cuando puedan busquen el video San Pablo y sus escritos, que está en el canal Monseñor Romero y la Misión del Evangelio, porque ahí hay suficientes detalles. Claro, no son míos, son aprendidos, son extraídos, pero hay detalles para poder comprender mejor a San Pablo. San Pablo, en esta carta a los Gálatas, habla de 14 años después. O sea, pasó San Pablo 14 años sin ir a Jerusalén. Es mucho tiempo. Su primera carta se reconoce hecha en el año 51. Es la primera carta a los tesalonicenses. En esos 8 años que pasó escribiendo, ahí está la última carta, es la carta a los romanos. En estos 8 años, San Pablo tiene 3 momentos. Uno, todo lo que sucedió cuando él tuvo su revelación, que la contaba ayer. También se narra en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Todo ese periodo de la emoción primera, así se le llama cristianamente, religiosamente, la emoción primera, el primer amor. Esta es la primera etapa, cuando él siente el ímpetu, igual va solo, por allá se junta con alguno, Tito, Bernabé, y se va juntando. Y ahora describe el segundo momento, cuando él llega al concilio de Jerusalén, y ahí están los 12, ya el Judas se había ahorcado y había sido sustituido por Matías. Curiosamente, no fue Pablo el que ocupó el lugar de Matías, de Judas, sino Matías. Curiosamente, porque ya estaba Pablo activo, pero los apóstoles hicieron una oración y echaron en suerte y salió electo Matías. Ya están los 12 en Jerusalén y ahí llega Pablo con Tito y Bernabé. Este es el segundo Pablo. Y el tercer Pablo es el que sigue después de este conflicto que narra en esta carta de los Gálatas 2. Después del conflicto que tiene Pablo con Pedro en público, como se lo acaba de preguntar, ¿cómo tú, que eres judío, comes como los paganos y obligas a que los paganos vivan como judíos? ¿Cómo?
Después de esa confrontación, Bernabé opta por irse con Pedro. Pablo queda solo. Y Pablo se convierte en el misionero itinerante, independiente, solitario. Son los tres Pablos que tenemos según lo que describen las cartas de él y los hechos de los apóstoles. Los historiadores hablan de que mucho de esto de San Pablo que tenemos en las cartas obedece a una manipulación de los textos, a una composición que se dio en el año segundo. Las cartas Pablo, estas 7 cartas que se le atribuyen a él, que son la primera Tesalonicense, las 2 de los Corintios, la carta a los Romanos, la carta de Gálatas y Filemón y Filipenses. Son las 7 cartas que son originales de Pablo. Estas cartas las escribió él en 8 años, posiblemente entre el 51 y el 59, antes del 60, están las 7 cartas que se le atribuyen a él. Estas cartas fueron modificadas, dice Antonio Piñero, sobre todo sostiene, el doctor Antonio Piñero, que es un filólogo estudioso, dice que en el año segundo acomodaron estos textos de tal manera que algunas cosas que están dichas aquí no pueden ser de San Pablo, pero están intercaladas de tal manera que para los estudiosos esto es complicado, y nosotros que tenemos solamente la intención de hacer un acercamiento, podemos decir que todo lo que está escrito aquí se le puede atribuir a San Pablo, aún con los detalles de la modificación que hizo ese redactor, ese editor del siglo II. ¿Por qué hay una modificación en los textos? Porque en el primer siglo el personaje central es Pedro. En todos los hechos de los apóstoles es Pedro. Hay unas apariciones de Pablo, pero no tan fuertes como la aparición de Pedro. De hecho, el discurso de Pedro después de la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2 es formidable. Lo analizan, y ¿cómo un pescador va a predicar así? Bueno, Pablo sí predica porque él es estudiado. Tiene 4 idiomas. Tiene el hebreo, el griego, el latín y el arameo. O sea, tiene elementos. Ha sido formado en la escuela griega. Es discípulo de Gamaliel. O sea, es un fariseo. Pedro no, Pedro es un pescador y se manda semejante discurso. Bueno, entonces hay un deseo en el siglo II de que si en el siglo I Pedro es el notable, el principal, el protagonista, en el siglo II se quiere hacer notar que el protagonista es Pablo. Por eso la herencia que hemos heredado, la que tenemos de la lectura, es estas modificaciones que tienen los textos. Y por esto, justifíquese así, por esto con razón, los estudiosos, los que compilaron los textos, aunque los textos de San Pablo fueron primero, el primer escrito es del año 51, primera Tesalonicense, aunque Pablo escribió primero, en la Biblia no están de primero los textos de él. Se relegaron. Los evangelios fueron escritos, el de Marcos fue escrito entre el año, 64 y antes del 70, porque no describe la destrucción del templo de Jerusalén. Lucas y Mateo fueron escritos después del 70, pero antes del 86, y Juan después del 86 hasta el 94. Porque si estos escritos fueron después de San Pablo, ¿por qué la iglesia decidió poner los evangelios al principio? Y después puso los hechos, y por último van las cartas de San Pablo, y después siguen las otras cartas hasta el Apocalipsis. Hay una dedicación al orden de prioridad. Los protagonistas son los 12 apóstoles, no es Pablo. Esto es bien delicado, y yo quería comentarles esto porque cuando los hermanos, sobre todo de las iglesias evangélicas, predican, no distinguen cuál carta es de San Pablo, no lo predican así. Ellos dicen, San Pablo dice, aunque sea de las cartas que no son de San Pablo. Y a veces le dan más importancia a San Pablo que a los mismos 12 apóstoles. Yo creo que es bueno que tengamos cuidado con esos textos, porque hay que darles el lugar que les corresponde. No se les puede dar más lugar. San Pablo no es más importante que los 12. Esto debe quedar bien claro. Se llama apóstol, sí, pero no es más importante que los 12. De hecho, cuando en este video que yo asumo la responsabilidad,
en una de las conclusiones, yo digo que Pablo nunca se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que había sí era el movimiento de Jesús. No había todavía iglesia. No había algo que se llamara el cristianismo. No, no. Cuando ya van los mártires y los mártires son sepultados y les ponen una cruz, allí, sobre todo en Antioquía, es donde comienzan a llamarle a estos que han caído, que han sido asesinados por andar predicando el evangelio, los llaman cristianos. Hasta entonces, ya Pedro y Pablo están fallecidos también. La queja de Pablo hoy es: ¿por qué Pedro, que fue destinado, según lo describe él, a evangelizar a los judíos, y a mí Cristo me mandó a predicar a los paganos, ¿por qué Pedro juega a la doble moral? Cuando estoy con los paganos soy pagano, y cuando llegan la inspección me hago judío de nuevo. ¿No le gustó esto a Pablo? Lo reclama, y vamos a ver qué sigue más adelante con esto. De todas maneras, hay que saber que Pablo se llama a él solo apóstol de los gentiles, pero según los estudiosos, Pablo nunca buscó la salvación de los gentiles. Decía, se van a salvar algunos. Esto es delicado, pero está sobre todo en el capítulo 2 de Romanos. Hay que se salven algunos paganos. No es que Pablo quiso la salvación de todos los paganos, no fue así. Pablo nunca dejó de ser judío. Vamos a seguir estudiando primero Dios. El evangelio de hoy, muy profundo por supuesto, el de hoy, Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él le dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Padre Nuestro, hoy transformado en una oración por error de la historia. Voy a repetirlo. El Padre Nuestro, hoy convertido en una oración por error de la historia. Vamos a ver si logramos entendernos. En Mateo capítulo 6 está también esta oración del Padre Nuestro. Comprende por qué dije que iba a ser una confrontación entre los dos textos, Lucas 11, Mateo 6. Note usted lo primero, Mateo 6. Jesús introduce el Padre Nuestro en Mateo 6. Está en el contexto del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Capítulo 6, el Padre Nuestro. ¿Qué intención tiene Mateo de presentar la oración del Padre Nuestro como una parte de la nueva ley? Esto es fundamental. El Padre Nuestro como parte de la nueva ley. Si Jesús en Mateo es presentado como el nuevo Moisés, entonces el Padre Nuestro está incluido en la nueva ley. Vamos a ver si no nos va a alcanzar el tiempo, ya estamos a 5 minutos de terminar el programa, pero voy a dejarlo planteado por lo menos. Si el Padre Nuestro en Mateo es parte de la nueva ley, entonces el Padre Nuestro se ora como recitar la ley. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, el Padre Nuestro es más larga la oración.
Lucas es más simple. Allá en Mateo 6 está puesto como parte de la ley. Mateo 5, 6 y 7 está la ley de Jesús. Ustedes oyeron que se les dijo, yo les digo. Esta es la ley de Jesús en Mateo. Quisiera ahondar más esto, pero no nos da el tiempo. Vámonos a Lucas. El Padre Nuestro en Lucas también es una petición, pero enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es una petición. Es una petición. Pero Lucas recita, escribe esta misma oración que es tradicional, porque ya había en el ambiente esa sensación de orar a Dios, solo que ahora Lucas lo presenta bien simple y bien ordenado. Simple, ¿sí? Repitámoslo. Padre, no Padre nuestro, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Aquí no está que se haga tu voluntad en la tierra y en el cielo. No existe. El Padre Nuestro de Lucas es comprimido, simple, sencillo. Pero aquí viene lo más importante. Este Padre Nuestro de Lucas está puesto no como ley, como lo tiene Mateo. Este Padre Nuestro es un método, es un estilo de vida, no es ley. Por eso digo, error de la historia, que yo haga como metralleta, ¿verdad? Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, amén. No. Lucas, en el compendio de Lucas capítulo 11, este Padre Nuestro es un método, es un camino. Jesús en Lucas, en este contexto, Lucas presenta a Jesús caminando con toda la decisión, caminando hacia Jerusalén. No es que él sepa que lo van a matar, pero por lo que él está haciendo, puede pasar la muerte. Entonces el Padre Nuestro desafía. Vamos a orar al Padre de esta manera. Padre, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino. Y no es lo que está predicando Jesús. No es lo que le mandó a predicar a los apóstoles. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Es lo que andan predicando ellos. Danos cada día nuestro pan cotidiano. ¿Por qué? Porque vamos de camino. Porque vamos hacia Jerusalén. Porque vamos hacia el reino. Este es el método de Lucas. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Vamos en el camino, perdónanos y nosotros vamos perdonando. Y lo más delicado, que a veces cuesta comprender, por supuesto, y se nos acabó el tiempo, no nos dejes caer en la tentación. En Lucas no es una tentación moral. Ay, pasó una muchacha y caí en la tentación. No, esto es otra cosa. En Lucas es, vamos hacia Jerusalén, no nos dejes caer en la tentación de no ir a Jerusalén. Este es el compendio completo. Lo siento por el tiempo porque no nos alcanza. Pero Lucas tiene una característica del Padre Nuestro como un camino. Si usted y yo vamos de camino hacia el reino, que no se nos interponga nada, y si se nos interpone algo, que no nos distraiga, que no nos saque del camino hacia el reino de Dios. Miren qué bonito como Lucas lo presenta. No nos dejes caer en la tentación, pero tentación no es decir una mala palabra, no, es lo que me saca del camino hacia Jerusalén. Esto es maravilloso, no nos alcanza el tiempo, pero es maravilloso estudiar el Padre Nuestro en clave de camino hacia Jerusalén. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio.
Hasta la próxima.